Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en esa máquina increíble que es el cuerpo humano. Mm, Tenemos aquí unas fuentes, unos documentos, que describen su ingeniería interna. Hablan de una mecánica muy sofisticada, pero basada en principios bastante simples, ¿no? sí, principios ingeniosos, diría yo, y diseñados para todo, para mantenernos de pie, movernos, expresarnos. Exacto. Y bueno, lo que proponen estos materiales es ver el cuerpo como un sistema muy organizado, sobre todo a través de conceptos como las cadenas musculares Ujú. y ciertos principios biomecánicos clave. Vale, Vamos a darle una vuelta a lo que estas fuentes llaman las leyes fundamentales que lo gobiernan: equilibrio, economía y confort. interesante eso de las leyes. Y veremos cómo interactúan, supongo, y qué pintan ahí las cadenas musculares en la postura, en el movimiento. Ujú, Y algo que me parece fundamental, cómo una tensión, un problemilla en un sitio, puede acabar dando la cara en otro lugar completamente distinto. justo. Las notas ponen ejemplos, ¿verdad? De desequilibrios en las lumbares, problemas en costillas. Eso ayudará a verlo claro. Sí, sí, son buenos ejemplos. Porque el hilo conductor de todo esto es la interconexión y la capacidad brutal de adaptación que tiene el cuerpo. Una adaptación que a veces tiene un precio, ¿no? Eso es. A veces se paga, pues, con fatiga o con compensaciones que no son muy eficientes. Todo esto lo vamos a ver desde la perspectiva que dan estos documentos, que tienen un enfoque muy osteopático, muy global. Pues venga, empecemos por el principio. Hablan mucho de 3 leyes clave que rigen nuestra fisiología. ¿Podríamos desgranarlas un poco para entender la base de todo? Claro. La primera es la ley del equilibrio. Pero ojo, no hablan de un equilibrio quieto, como una estatua. Ah, no es estático. No, no, es dinámico, totalmente activo. El cuerpo está constantemente haciendo ajustes para mantener un equilibrio físico, sí, pero también biológico y mental. Fíjate, incluso el hecho de estar de pie Ya implica desequilibrio. se basa en un sutil desequilibrio hacia adelante que el cuerpo controla, gestiona activamente todo el tiempo. O sea que estar quieto ya es un trabajo. Y eso me lleva a la segunda ley, la de la economía, ¿no? El cuerpo como un buen administrador. Exactamente. Es que es increíblemente eficiente, está diseñado así. Las funciones básicas como respirar, la circulación, la digestión, La postura misma que decías. incluso mantener esa postura, todo está optimizado para gastar la mínima energía posible. El material lo llama preservar nuestro capital vital. Claro. Si gastamos demasiado en lo básico, pues ¿qué pasa? Que nos fatigamos, nos agotamos. Tiene toda la lógica. Gastar poco para tener energía para otras cosas. Pero entonces llega la tercera ley, la del confort. O bueno, la de evitar el dolor. Y aquí parece que la economía, bueno, a veces no es lo primero. Es una priorización fascinante, la verdad. El cuerpo, según leemos aquí, no lleva bien las señales de alarma constantes. El dolor, vamos. Normal. Y para callar esas señales, activa lo que llaman esquemas de compensación. Puede cambiar la posición de algo, limitar un movimiento que duele. Básicamente hace trampas, por así decirlo. Ajá. Todo para recuperar ese estado de no dolor, aunque esas adaptaciones pues, sean menos eficientes y acaben generando fatiga a la larga. Pero evitar el sufrimiento inmediato parece ser la prioridad. Ahí está el dilema. ¿Sacrificamos eficiencia por bienestar ahora mismo? Y esas compensaciones, esas trampas, tienen que ver con las cadenas musculares. Es un concepto que sale un montón en las fuentes. Están totalmente relacionadas. Las describen de una forma muy gráfica, dicen, circuitos en continuidad de dirección y de planos a través de los cuales se propagan las fuerzas organizadoras del cuerpo. Suena complejo, pero Piénsalo como autopistas, autopistas de tejido, de músculo y fascia que transmiten la tensión, organizan la postura y coordinan cómo nos movemos. vale, Y el enfoque terapéutico que se ve en las fuentes busca justo eso, reequilibrar las tensiones raras que pueda haber en esas cadenas. entiendo. Y hay distintos tipos, ¿no? Hablan de rectas y cruzadas. Empezamos por las rectas. ¿Cuál es su función principal? Digamos las grandes gestoras de la flexión y la extensión del tronco. El movimiento adelante y atrás. Eso es. La anterior, que implica músculos como los intercostales medios, los rectos del abdomen, tiende a enrollarnos, a flexionarnos. Ajá. Y la posterior, con los músculos paravertebrales, los que están pegados a la columna por detrás, actúa más como un muelle.
Ayuda a enderezarnos y a mantener la estructura vertical. ¿Y qué pasa si una de estas, por ejemplo la posterior, se tensa demasiado, de forma crónica? ¿Qué dice el material? Pues sugiere que puede llevar a un hundimiento de las curvas naturales de la columna, o sea, más shepa, lo que llaman hipercifosis, o más curva lumbar, hiperlordosis. Incluso perder altura. Incluso perder altura, sí. Explican que los músculos profundos de la espalda no están hechos para hacer fuerza constante, sino para ajustes finos, propioceptivos. Ya. Si les obligas a trabajar sin parar, se ponen rígidos, se fibrosan, pierden elasticidad. Hay una analogía en las notas que me gustó mucho. Comparan estos músculos con las manos de un pianista. A ver. Están hechas para tocar las teclas con precisión, no para cargar con el piano entero. Qué buena imagen, sí. Muy clara. Y dentro de esta lógica postural mencionan una cadena especial, la cadena estática posterior, SEP. ¿Qué tiene de particular? Pues lo más interesante es que no es principalmente muscular, es sobre todo tejido conjuntivo, fascias, ligamentos muy potentes, Ah, como estructuras pasivas. neurosis de la espalda. Su función, tal como la describen, es gestionar de forma supereconómica ese ligero desequilibrio hacia adelante que tenemos al estar de pie. El que mencionabas antes. Ese mismo aprovecha la propia gravedad para mantenernos derechos con el mínimo gasto muscular. Envía información constante a los músculos de la espalda para que hagan microajustes. Es un sistema brillante, encaja perfectamente con la ley de economía. Vale, esas son las cadenas que nos mantienen más o menos rectos, en el plano adelante-atrás. Pero nos movemos en 3 dimensiones. Ahí es donde entran las cruzadas, ¿no? Justo. Las cadenas cruzadas, también anterior, CCA, y posterior, CCP. Estas son las maestras de la torsión, del movimiento tridimensional. ¿Cómo funcionan? Conectan una mitad del cuerpo con la otra, pero en diagonal. Imagina el hombro derecho con la cadera izquierda, por ejemplo. Ah, vale. Si las rectas son como los pilares de un edificio más estructurales, las cruzadas son las que permiten la dinámica, los giros, los gestos complejos, aunque, claro, no pueden funcionar unas sin las otras, son totalmente complementarias. Bien, pues ya tenemos las bases, las leyes, la organización en cadenas. Ahora, si vamos más a la mecánica específica de la columna, las fuentes le dan bastante importancia a algo llamado las leyes de Fryet. Parecen ser como las normas de circulación de las vértebras dorsales y lumbares. ¿Qué nos cuentan? Efectivamente, son principios biomecánicos. Describen los movimientos acoplados de las vértebras, es decir, cómo un movimiento en un plano, por ejemplo, inclinarte a un lado, Ajá. se acompaña sí o sí de otro movimiento en otro plano, como una rotación. La primera ley de Fryet se aplica cuando la columna está en posición neutra. ¿Neutra qué significa? Ni muy doblado hacia adelante, ni muy arqueada hacia atrás. En esa posición, la ley describe un patrón que llaman NSR. Si hay una inclinación lateral, side bending, S, de un grupo de vértebras, Hacia la derecha, por ejemplo. ¿vale? Pues la rotación, rotation, R, de ese mismo grupo de vértebras ocurre hacia el lado opuesto. Hacia la izquierda en ese caso. Interesante. ¿Y hay algún ejemplo práctico de esto? Sí, las notas lo conectan directamente con las escoliosis, las curvas de la columna. Piensa en una escoliosis lumbar con la curva hacia la derecha, la típica forma de C. Vale. Pues según esta ley, las vértebras en esa curva estarían inclinadas hacia la izquierda, pero rotadas hacia la derecha. Siguen ese patrón. Neutral, side bending izquierda, rotation derecha, NSR. Entendido. ¿Y la segunda ley? ¿Cambian las reglas si no estamos en posición neutra? Cambian, sí. Cuando la columna está claramente flexionada, doblada hacia adelante, o extendida, arqueada hacia atrás, en esas posiciones, las pequeñas articulaciones entre las vértebras, las carillas, contactan de otra manera y guían el movimiento diferente. ¿Y qué pasa entonces? Pues aquí, la segunda ley de Fryet dice que la inclinación lateral y la rotación ocurren hacia el mismo lado. A esto lo llaman FRS, si es en flexión, o ERS, si es en extensión. Rotación e inclinación van juntas. Hacia el mismo lado. Exacto. Y parece que en este caso la rotación es la que manda, la que guía el movimiento hacia el lado interno de la curva, la concavidad. Vale. O sea, son patrones de movimiento esperados. La forma normal en que se mueven las vértebras. Entender esto debe ser clave para saber cuándo algo no va bien, ¿no? Para detectar una restricción. Justo.
Son la referencia para entender la función normal y, por diferencia, para identificar lo que las fuentes llaman una disfunción somática. Disfunción somática. Es el término que usan, sí. Se refiere básicamente a una restricción de movilidad, que puede ser parcial o total, en una articulación o en un tejido. Algo que no se mueve como debería según estos patrones fisiológicos normales. Pues hablemos de esas disfunciones. El material describe varias. Una que me llamó la atención, por el nombre y porque parece que ilustra bien estas leyes, es la pseudorotación de la pelvis, o lesión lumbar NSR. Suena a lío, pero parece un buen caso de estudio. Es un ejemplo excelente, Sine, cómo interactúan las leyes de Fryet y cómo influyen los músculos. Es muy importante entender, lo recalcan las fuentes, que aunque el nombre hable de pelvis, No es de la pelvis. la lesión es lumbar. Afecta a un grupo de vértebras lumbares. Y el origen suele ser un movimiento bastante típico y peligroso. Agacharse, girar un poco y levantar un peso. Vaya, algo muy común. Sí. Y se rige por la primera ley de Fryet, el patrón NSR, neutro, inclinación y rotación opuestas. ¿Y qué músculos son los que, digamos, mantienen esa posición incorrecta, los culpables? Pues el mecanismo que describen implica sobre todo al psoas de un lado y al ilíaco del otro, cuando tiran desde la pierna con punto fijo en el fémur. A ver. Por ejemplo, en lo que llaman una pseudorotación izquierda. El psoas derecho se contrae y tira de las lumbares inclinándolas a la derecha y rotándolas a la izquierda, NSR. Vale. Y para compensar, el músculo ilíaco del lado izquierdo se tensa y tira de la parte de delante de la pelvis, de la sínfisis púbica, hacia la derecha. ¡Qué juego de fuerzas cruzadas! Y todo esto acaba produciendo algo que llaman una falsa pierna corta. ¿Cómo va eso? Exacto. Lo que pasa es que esa tensión muscular asimétrica cambia la posición de las vértebras lumbares y, por conexión, de la pelvis. Y eso crea una apariencia, Una ilusión óptica. algo así, una apariencia clínica, de que una pierna es más corta que la otra. En el ejemplo de antes, la izquierda parecería más corta, aunque los huesos midan lo mismo. Curioso. Es una ilusión postural, sí. El material dice que muchas veces no da síntomas, pero si duele, suele ser dolor lumbar. Es un signo clínico importante que se puede ver en la exploración. Muy ilustrativo, la verdad. Otro ejemplo interesante que tocan es el de las costillas, que a veces solo pensamos en ellas para respirar, pero están pegadas a la espalda, ¿cómo se pueden lesionar? Están súper conectadas a las vértebras dorsales, articulaciones, músculos, ligamentos. Se mueven a la vez que la columna y, claro, con cada respiración. ¿Y cómo se mueven al respirar? Las fuentes describen dos mecanismos principales para expandir el tórax. Las de arriba se mueven como una palanca de bomba, hacia arriba y adelante. Ajá. Y las de más abajo como un asa de cubo, hacia los lados. Una lesión bastante común que mencionan es la subluxación costovertebral, ¿Subluxación? ¿Qué es eso? que la articulación entre la costilla y la vértebra se queda un poco fuera de sitio, bloqueada. Puede pasar por un esfuerzo al levantar algo, un ataque de tos muy bestia o un giro brusco del tronco. ¿Y qué notas si te pasa eso? Por ejemplo, una subluxación posterior, que creo que mencionan. En una posterior, la costilla se queda como salida por detrás. Si palpas la espalda, notas que el ángulo de esa costilla sobresale más que las otras. Ya. Y según explican, esta posición rara bloquea el movimiento normal de la costilla y suele doler, sobre todo al intentar respirar hondo. Claro, limita la inspiración. Exacto. Es una restricción de su movimiento de rotación interna. Y como consecuencia, la parte de delante de esa misma costilla puede parecer más hundida. Entiendo. Estos dos ejemplos, el lumbar y el costal, nos enseñan muy bien cómo un bloqueo en una articulación o una tensión muscular que se mantiene pueden fastidiar la biomecánica normal que describen leyes como las de Fryet. Y obligan al cuerpo a compensar. Justo. Y al compensar, a menudo se salta esa ley de economía que decíamos al principio. Gastan más energía de la necesaria. Queda clarísimo el mensaje principal. Todo está conectado. Una tensión aquí se puede notar allá. Una cadena tensa, una vértebra bloqueada, una costilla pillada, el efecto se propaga por todo el sistema. Exactamente. Las fuentes insisten muchísimo en esta visión global y dan ejemplos muy concretos para que se vea. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, una disfunción en la primera costilla, por donde está tan cerca del cuello y el hombro, Arriba del todo. eso.
Puede dar síntomas en el brazo o incluso afectar a nervios como el plexo braquial, a vasos sanguíneos como la arteria subclavia o a estructuras del sistema nervioso autónomo como el ganglio estrellado. Son conexiones muy directas. Y también hablan de conexiones más a distancia, ¿no? Entre zonas que parecen no tener nada que ver. Sí, exploran esa idea. Por ejemplo, dicen que una torsión o un bloqueo en el sacro, El hueso de la base de la columna. ese mismo, podría influir en la posición del útero en las mujeres a través de los ligamentos que los unen, los úterosacros, o cómo esa tensión en el sacro puede tener un eco arriba, en el cráneo, a través de la dura madre, la membrana que envuelve todo el sistema nervioso. Vaya conexión. Incluso mencionan cómo las cadenas musculares de las piernas, que son continuación de las del tronco, pueden verse afectadas por problemas de las vísceras, causando patrones de cierre o apertura como compensación. Es una red muy, muy intrincada. Entonces, si pillo bien la filosofía de estos documentos, el objetivo de un tratamiento basado en esto no sería solo ir a quitar el dolor donde se nota. No, para nada. Va mucho más allá de tratar el síntoma aislado. El enfoque busca restaurar el equilibrio global. La meta es encontrar y liberar las tensiones principales, sean musculares, articulares, fasciales o incluso viscerales si están implicadas, que están forzando al cuerpo a compensar y que son el origen de la disfunción. Devolverle el movimiento natural. Eso es, devolver la movilidad fisiológica a lo que estaba bloqueado, para permitir que el cuerpo vuelva a funcionar según sus reglas. Equilibrio, economía, confort. Por eso insisten tanto en tratamientos personalizados y globales que miren todas estas conexiones. Es realmente fascinante. Hemos dibujado una imagen del cuerpo como un sistema complejísimo, súper interconectado, que funciona bajo unas reglas claras. Equilibrio, economía, confort, buscando siempre ser eficiente y estar bien. Ujú. Con esas cadenas musculares, que son como vías de comunicación y de fuerza, y una biomecánica muy precisa donde un pequeño fallo puede desatar una cascada de adaptaciones. Un sistema que se está adaptando continuamente, sin duda. Entender estas conexiones, para qué sirven las cadenas, las reglas del movimiento, como las leyes de Freyet, y sobre todo, cómo algo que parece local puede afectar a todo el sistema, pues nos da una visión mucho más rica de cómo funcionamos. ¿Y por qué a veces aparecen el dolor, o la fatiga, o las limitaciones? Exacto. ¿Por qué surgen esas cosas? Y para terminar, una reflexión que me surge de todo esto que hemos visto en las fuentes. Si el cuerpo está siempre adaptándose y compensando para estar cómodo, incluso si eso le cuesta energía, ¿hasta qué punto nuestras posturas de todos los días, en el trabajo, en el sofá, nuestros gestos repetitivos, incluso los que nos parecen una tontería, podrían estar sembrando, poco a poco, patrones de tensión o desequilibrios más grandes? Buena pregunta. ¿Qué pequeñas señales, esa rigidez por la mañana, un cansancio que no se va, un movimiento que evitamos sin querer, podríamos estar pasando por alto? Señales que quizás nos dicen que alguna de estas cadenas o sistemas ya está trabajando forzado, buscando